investigador, es uno de los que más ha publicado siendo estudiante, tiene muchas vainas, entonces pues nada, qué chévere poder estar escuchando esta charla y no, bienvenidos, ustedes saben que pueden preguntar, pueden decir cualquier cosa, este es un espacio para todos, entonces muy bienvenidos a participar, a hablar y bueno, y a proponer charlas. Entonces, ahorita Eduardo está líder del coordinador de, mm, de la línea de oncología. Entonces, si quieren hacer alguna charla sobre oncología, pueden hablar con él, con Daniel Mora o con el otro coordinador que me falta, creo que es Leonardo Fonseca, me parece, si no estoy mal. Me corregirán ahí mis compañeros. Oigan, chicos, hay personas que están esperando en la sala de espera, entonces, pues si los pueden admitir, se los agradecería. Y nada, y los dejo con Eduardo Tuta. Entonces, muchas gracias. Listo, Vito, gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, Eduardo, Perfecto. escuchas bien. Vale. Listo. Entonces, bueno, traté de hacerlo. Ya no se escucha. ¿Aló? Que nos pueda servir que nos pueda servir como médicos generales, ¿listo? Entonces, cualquier duda, son 60 diapositivas, pero pues no nos vamos a demorar mucho, tranquilos. Entonces, bueno, para hablar de epidemiología, pues el cáncer de pulmón es la neoplasia maligna que más cobra vidas a nivel mundial. Por lo cual pues es una enfermedad que sí o sí toca saber. Claramente pues no tener conocimientos eh, de pues, un oncólogo ni nada, pero sí un conocimiento que permita hacer un diagnóstico y un enfoque terapéutico en la atención primaria. Hablando del Globocan, que es el Observatorio Mundial de Cáncer, si nos ubicamos en la casilla, este indicador es de incidencia en ambos sexos, en lo cual el primer cáncer que encontramos es el cáncer de pulmón. Para, para hombres, el primero que encontramos también es el cáncer de pulmón. Y para mujeres, vamos a encontrar el cáncer de mama, seguido del cáncer colorectal y ya de tercero el cáncer de pulmón. Entonces, pues es una enfermedad que en incidencia lidera en ambos sexos y lidera en hombres. Pues en mujeres, como era de esperarse, pues está primero el cáncer de seno. Con respecto a la mortalidad, en ambos sexos lidera también el cáncer de pulmón. En hombres lidera el cáncer de pulmón y en mujeres hay un cambio. El colorectal pasa a tercero y el pulmón pasa a segundo. Entonces sigue siendo alta carga de mortalidad para las mujeres. Entonces, en cuenta, estos son datos del GLOCAN a nivel pues, mundial. En esta vemos una escala que compara la incidencia y la prevalencia en un año de ambos sexos. Como ven, pues la incidencia de cáncer de pulmón y de cáncer de seno lideran. Y en este caso, la mortalidad, como es por ambos sexos, pero tenemos que tener en cuenta que en mujeres el cáncer de seno se presenta en un grado mayor que el cáncer de pulmón en hombres. Por eso la mortalidad se ve un poco más elevada en esta gráfica. Está por ambos sexos, se ve tanto en la incidencia y prevalencia en un año. Este es en hombres, en cuales pues el cáncer de pulmón, la incidencia va a liderar de todo tipo de neoplasia maligna y seguido del cáncer de próstata. En mujeres, como ya lo había mencionado, el cáncer de seno. Esta es la misma
gráfica, pero a 5 años. A 5 años, lo interesante para ambos sexos, pues es que la prevalencia de la enfermedad está en cáncer de seno. ¿Y esto por qué? Pues porque los targets terapéuticos, enfoques y diagnósticos de cáncer de seno son mejor que los de cáncer de pulmón. Son mejor que los de cáncer de pulmón. Entonces, por eso hace que a 5 años sea más prevalente el cáncer de seno que el de pulmón. Y eso también nos indica que tenemos que eh, diagnosticar el cáncer de pulmón en estadios más tempranos. ¿Por qué? Porque esto es la neoplasia maligna que peor desenlace tiene cuando se diagnostica en un estadio 3 o 4 de la enfermedad, que ya vamos a ver más adelante que esta es la misma tabla, solo en hombres, en el cual la prevalencia es mayor en próstata y menor en cáncer de pulmón, por lo que les decía, porque la mortalidad para esta enfermedad es elevada por el mismo curso natural de la enfermedad, comparado también con el de próstata, que es elevada, pero hay mejores targets terapéuticos y enfoques. Esta es para mujeres, cáncer de seno, la prevalencia es total, la prevalencia es la línea verde, la incidencia es la azul. La clasificación del cáncer de pulmón se puede hacer de una manera clínica, en la cual va a ser de célula no pequeña y de célula pequeña. La célula no pequeña es del 85% de los cánceres de pulmón y en ese se subdivide en tres: en adenocarcinoma, este se divide en preinvasivo, mínimamente invasivo e invasivo, que depende del tamaño el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el 40% de ese 85% de cáncer de célula no pequeña, seguido por el carcinoma escamocelular y el carcinoma de célula larga. Y el cáncer de célula no pequeña, que en esta presentación no lo voy a mencionar porque es otro enfoque terapéutico y eh, una estrategia terapéutica diferente a lo que son cáncer de célula no pequeña. Su origen es más neuroendocrino y tiene otra fisiopatología totalmente diferente, otra manera de hacer metástasis y otros, como lo dije, target. Esta es la subdivisión, como vemos, el no microcítico o carcinoma de célula no pequeña y el microcítico. De lejos, el cáncer de célula no pequeña tiene una mayor incidencia y prevalencia con respecto al microcítico. Sin embargo, el microcítico es mucho más agresivo. Si bien adenocarcinoma, celular y de célula larga. Esto es como lo podemos ver por medio de inmunohistoquímica. Esta diapositiva la puse con el fin de ver que para hacer el diagnóstico y la división de cada tipo de cáncer hay que hacer la inmunohistoquímica y va a depender, pues, va a depender del TFN, que es un marcador tumoral y un marcador que produce la célula encargado de subdividir cada carcinoma en el dado caso que sea microcítico o no microcítico. Los factores de riesgo para esta enfermedad, pues, como sabemos, el principal va a ser el tabaquismo, cigarrillo. Entonces, a pesar de que pues ya ahora la moda es el vapeo o el cigarrillo electrónico, que ha salido muchos artículos que dicen que produce enfermedad intersticial, que a lo mejor en 10, 20 años va a producir un cáncer en el más berraco, todavía no se sabe, pero pues las medidas de salud global, las medidas epidemiológicas han disminuido ese consumo de cigarrillo, pero pues se está yendo por el otro lado, se está yendo por el vapeo, que todavía no sabemos qué produce. El factor de riesgo, el principal, va a ser el tabaquismo. Por otro lado, tenemos la exposición a agentes nocivos, como es el sílice, el radón, el asbesto. El asbesto pues, está relacionado al cáncer de pleura. Otras
Otros factores de riesgo los encontramos en enfermedades ya preexistentes, como puede ser un EPOC, como puede ser neoplasias de otro origen que no sea el pulmón, o neoplasias que ya haya tenido el pulmón, que el paciente se haya curado, tenga una residuo. También encontramos fibrosis idiopática del pulmón, que puede encontrarse como otro factor de riesgo importante. En esta imagen la traje para representar que en esta imagen se ve un paciente con una enfermedad intersticial, una fibrosis idiopática pulmonar, se ve en la imagen A. Y en la imagen B, en el asterisco, se ve la neoplasia maligna, un carcinoma escamocelular, como les dije, era el segundo más común del no microcítico o el celular pequeño. ¿Okay? En la imagen COD ya se ve ya se ve la tomografía en un corte en el cual la flecha va a señalar el crecimiento neoplásico, y pues como se ve en la otra parte del pulmón ya se ve la fibrosis idiopática, que todavía no se ha diseminado como tal a todos los campos pulmonares, pero ya se ve cierto grado de fibrosis. Otro importante factor de riesgo pues es de la predisposición genética, que en cáncer de pulmón se ha encontrado principalmente en el cromosoma 6, en el brazo largo, 23-25, a nivel de los glóbulos. Entonces, es importante que este factor de riesgo es uno de los enfoques terapéuticos y de prevención que se están haciendo en la actualidad para encontrar esas mutaciones, esas traslocaciones, esas aberraciones genéticas que vamos a hablar más adelante, y clasificar a los pacientes dependiendo del riesgo genético. Entonces, pues, este factor de riesgo puede ser adaptado a mejorar a mejorar a mejorar un diagnóstico temprano de la enfermedad. Hablando de la patología, todo cáncer, según la OMS, según la Asociación Americana de Oncología y la Europea, se va a hacer una tipificación histológica del cáncer. Con esto también está relacionado con los posibles mutaciones genéticas que se puedan ver en el cáncer, que permite un target terapéutico. Como vemos aquí, los principales es ROS, el factor de crecimiento epitelial, la LQ, el BRAF. Esto es importante con el fin de enfocar al paciente y dar inmunoterapia, como vamos a ver más adelante. Aquí traje un ejemplo, que este va a ser uno de los enfoques terapéuticos que más se utilizan en la actualidad, que va a estar relacionado con el receptor de muerte celular programada, que es el PDL1. Ese PDL1 se encuentra tanto en la célula tumoral, como vemos en este esquema, y también lo encontramos en las células T o en los linfocitos. Entonces, como es en la célula tumoral, este receptor va a permitir que esta célula tumoral produzca de una manera autocrina sustancias que hacen que haya una mayor angiogénesis, una mayor crecimiento celular, una mayor mitosis, pues hace que el tumor como tal replique muchas veces su capacidad de hacer metástasis. ¿Por qué? Porque va a inactivar desde cierta manera la celularidad mediada por linfocitos. Entonces disminuye esta capacidad del sistema inmune de depletar la gestión tumoral. Como sabemos, pues el sistema inmune también participa en la regulación de las neoplasias malignas. Entonces, por este lado, encontramos que se han generado inmunoterapias, son anticuerpos monoclonales dirigidos a bloquear tanto el receptor que encontramos en la célula tumoral como el que encontramos en los linfocitos. Encontramos anticuerpos como es el
pembrolizumab y el nivolumab. Estos se encuentran bloqueando el receptor a nivel de la célula tumoral y son unos enfoques terapéuticos que se utilizan en la actualidad como inmunoterapia. Las mutaciones genéticas que más encontramos en este momento y que se han identificado en la literatura científica para cáncer de pulmón, vamos a encontrar el factor de crecimiento epitelial y por otro lado encontramos Carras. En esta gráfica es importante que el 37% pues no va a tener una mutación genética específica. Eso hace que sea aún más difícil ese enfoque terapéutico. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, si encontramos una mutación específica, encontramos ya sea un agente de quimioterapia o un anticuerpo monoclonal específico y mejoramos la sobriedad de ese paciente con un tratamiento. Pero pues si no, es muy difícil realizar ese enfoque terapéutico y va a disminuir la sobriedad del paciente. Entonces, tener en cuenta que los dos que más se encuentran va a ser el Carras y va a ser el factor de crecimiento epitelial. Esto yo creo que es una de las diapositivas más importantes que tenemos que tener en cuenta, que es el screening del cáncer de pulmón. El screening del cáncer de pulmón, ¿por qué es importante? Porque si diagnosticamos el paciente en un estadio 3 o en un estadio 4, la mortalidad se eleva al 70%. Y esto se refleja en las al comienzo. ¿Por qué? Porque si se acuerdan la tabla de incidencia y prevalencia a 5 años en el hombre, la prevalencia a 5 años de cáncer de próstata era 10 veces más alta que la prevalencia de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque el cáncer de pulmón, la gran mayoría se encuentra en estadios avanzados en la cual la mortalidad va a ser muy alta. Entonces, eso hace que el screening de cáncer de pulmón sea indispensable y se puede hacer en atención primaria. No hay necesidad de ser especialista o supraespecialista en ese tema. No, desde atención primaria se puede enfocar ese screening. Hay dos importantes estudios, que es el NLST y el Nelson. El NLST es de Estados Unidos, el Nelson es de la Unión Europea. Importantes de estos, el NLST encontró que estos pacientes, cuando eran fumadores pesados, que se referían ellos como fumadores pesados, más de 30 paquetes al año, o que el paciente haya dejado de fumar hace 15 años. Entonces, esto hace que la mortalidad para estos pacientes, si se hace un screening, vaya a disminuir aproximadamente un 6.7%. Por otro lado, tenemos que estos pacientes, cuando se hace desde el estudio Nelson, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque aquí se vio una disminución de la mortalidad aproximadamente del 25%. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el screening es indispensable para disminuir la mortalidad. ¿Por qué? Porque vamos a diagnosticar el paciente en un estadio temprano de la enfermedad. Entonces, tener en cuenta que el NLST descubrió que la mortalidad se disminuía con un screening en pacientes fumadores pesados, es decir, más de 30 paquetes año. En una edad que va de 55 a 75 años, el screening disminuye la mortalidad. Tener eso en cuenta. En el NLST disminuyó al aproximadamente el 20% y en el Nelson un 25%. En esta gráfica vemos la comparación en las cuales el NLST y el Nelson, pues la edad va a ser siempre la misma en los pacientes a estudio. Lo que va a cambiar el Nelson es que disminuyó la cantidad de paquetes año, pero pues un fumador pesado por definición. Entonces, tenemos que sacar el índice de fumador pesado para ver si se incluye o no en ese screening de la enfermedad. Lo más importante es
qué porcentaje disminuyó para cada estudio, que es el 20% y el 25%. Entonces, sí es importante hacer el screening. Esto es una gráfica que se muestra del MD Anderson, que es el centro de investigación para cáncer de la Universidad de Texas, en el cual hace un enfoque de el paciente de bajo riesgo, el paciente de moderado riesgo y el paciente de alto riesgo. Como en el paciente de alto riesgo está dentro de los 55 a 80 años. Los estudios fue de 55 a 75, pero pues eso no va a variar gran cosa. Se ve que es fumador pesado y ahí ya entra como un screening importante que se le debe hacer al paciente con una tomografía de baja densidad o de baja radiación, con el fin de que, pues como sabemos, la tomografía no es inocua para el cuerpo y altas dosis de radiación son malas. Por eso se hace con bajas dosis esta tomografía. ¿Por qué? Porque disminuye la mortalidad. En los pacientes de bajo y de moderado riesgo hay que individualizar, mirar si el paciente tiene o no otros factores de riesgo, mirar si pues, el paciente tiene un antecedente familiar importante de cáncer o no. Bueno, como ya les vengo diciendo, más de 30 paquetes año, tenemos que hacer screening, tenemos que individualizar. Pacientes dentro de los 55 a 75 años deben someter a una tomografía de screening, la tomografía de bajas dosis, por lo que les decía, pues como sabemos, una radiación de tomógrafo es altamente peligrosa para el material genético que encontramos en las células y hacer indiscriminadamente pues puede ser contraproducente. Entonces, esta es una recomendación que hace la Sociedad Europea de Oncología. Entonces, tener eso en cuenta para el screening. Se ha hablado de biomarcadores, pero pues biomarcadores hasta el momento no han demostrado que sean costo efectivos, no han demostrado que sean accesibles para la comunidad. Entonces, ha disminuido su uso y ha hecho que no sea como tal una recomendación en la actualidad. Los biomarcadores pues va a depender si son de células, si son proteínas o si son ácidos nucleicos. En esta gráfica, que es muy chévere, vemos que está el tumor, está el crecimiento neoplásico, en las cuales salen las células de ese tumor que pueden servir como biomarcadores, salen ácidos nucleicos, salen proteínas de esas células y también salen otras sustancias que vamos a ver más adelante cuáles son esas otras sustancias. Entonces, de aquí salen los biomarcadores. Por otro lado, podemos ver que a nivel de la vía aérea superior también pues encontramos que son ácidos nucleicos, encontramos células. Este gráfico es muy chévere porque evidencia de dónde salen esos biomarcadores. Esta gráfica lo importante es ver que encontramos los biomarcadores a nivel del plasma, a nivel del epitelio, y si es del epitelio es una producción del proceso neoplásico, y a nivel del esputo. ¿Qué es importante en esto? Que pues si ven en esta gráfica todavía están en estudios, todavía están en fase. O sea, no hay una recomendación exacta que permita decir este biomarcador, si se da en este paciente, va a disminuir la mortalidad porque se dio un diagnóstico temprano del cáncer. A diferencia del screening, que sí se ha demostrado por medio de una tomografía a bajas dosis que disminuye la mortalidad del 20 al 25%, como les dije ahorita, en pacientes de alto riesgo. Otro enfoque importante es qué hacemos si tomamos la tomografía y sale un nódulo pulmonar. Entonces, saber la diferencia entre nódulo y masa, que va a depender del tamaño. Más de 4 centímetros lo vamos a clasificar como masa. Menos, pues ya va a ser un nódulo. Los nódulos los vamos a clasificar en sólidos y semisólidos, y los semisólidos encontramos en las cuales hay ausencia total de una imagen que identifique algo sólido, y pues en la otra encontramos cierta parte sólida. Entonces, estas van a ser las tres divisiones en las cuales podemos clasificar un nódulo.
Estos nódulos también van a estar relacionados a un screen. ¿Por qué? Porque un nódulo no significa que el paciente tenga cáncer, pero si encontramos un nódulo tenemos que clasificar en ese paciente dependiendo del riesgo. Un riesgo bajo, que tiene un riesgo de malignidad de ese nódulo menor del 5%, y un riesgo alto, que tenemos ese riesgo de malignidad del 65%. Ese riesgo alto va a estar relacionado con si el paciente es fumador pesado, si el paciente tiene más de 60 años, historial de cáncer, ya sea de lo familiar. Eso es importante, ¿por qué? Porque dependiendo del nódulo vamos a clasificar y hacer un enfoque de screening. Que un nódulo sólido menos de 6 milímetros de bajo riesgo no se hace un seguimiento. Un nódulo sólido menor de 6 milímetros con alto riesgo se hace un seguimiento con tomografía cada 12 meses y va a ser opcional. ¿Por qué? Porque hay que evidenciar si ese nódulo va a crecer o no. Dependiendo del tamaño, si el nódulo ya va a estar de 6 a 8 milímetros y es de alto o de bajo riesgo, se va a hacer un seguimiento sí o sí. Si es de bajo riesgo, un seguimiento cada 12 meses. Y si es de alto riesgo, un seguimiento cada 6 meses y evidenciar el crecimiento. Aquí lo más importante es el crecimiento. Si es mayor de 8 milímetros el nódulo sólido, y ahí se hace un seguimiento cada 3 meses y dependiendo del paciente tiene antecedente familiar en primera descendencia de un cáncer de pulmón, pues se decide hacer biopsia o no. ¿Para qué? Para ver si se hace una clasificación histopatológica y se diagnostica. Si ya es semisólido, pues dependiendo de la clasificación de semisólido o no, pues este no tiene tanto riesgo de malignidad como los sólidos. Entonces, si es menos de 6 milímetros, se descarta un seguimiento. Si es más de 6 milímetros, ya hace un seguimiento cada 6 meses. Y en el que no tiene ninguna parte sólida el nódulo pulmonar, menos de 6 milímetros no se hace seguimiento, y más de 6 milímetros se hace un seguimiento cada 6 meses. Esto claramente tenemos que hacer una individualizar a cada paciente. En esta imagen vemos a este paciente, en el cual es un paciente de 70 años, es un hombre, en el cual se hace este diagnóstico incidental del nódulo. Es un nódulo semisólido. Se decide hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque este nódulo va a medir más de 6 milímetros. Como les dije, se hace un seguimiento cada 12 meses con la tomografía, en el cual en la imagen B se ve que el nódulo disminuyó a 2 milímetros. Entonces, para esto sirve el seguimiento, para ver el crecimiento de ese nódulo. En este caso, como era semisólido, se hizo el seguimiento y disminuyó, y pues se descartó claramente que tuviese un riesgo de malignidad o fuese un proceso neoplásico, porque disminuyó de tamaño. Este es otro ejemplo en el cual ya este es un nódulo sólido. Algo importante acá es que es especulado. Puede generar cierta duda o cierto temor que sea especulado. Este es un paciente de 70 años. El nódulo lo clasificamos como sólido, hacemos el seguimiento. ¿Por qué? Porque este nódulo va a medir más de 6 milímetros, se hace seguimiento cada 12 meses. En la imagen B vemos que ya el nódulo no es totalmente sólido, se ve una pseudocavitación en la fecha, y ya en la imagen C se hizo el seguimiento, en el cual ya no está el nódulo, pero pues el paciente, como ven, tiene cierta enfermedad obstructiva, pero el nódulo desapareció como tal. Este es otro ejemplo en el cual vemos que el nódulo es sólido, pero este nódulo no mide más de 6 milímetros. Este nódulo mide 4 milímetros. Es un paciente de 50 años. Vemos la edad. En los anteriores, el paciente tenía más de 60 años. En este, tiene 50. Eso, en cierta manera, lo puede clasificar como un riesgo bajo. Igual se le hizo un seguimiento a los 12 meses por tomografía, y la sorpresa fue que este nódulo creció. Este nódulo creció, pasó de 5 milímetros, pasó a 8 milímetros, y pues eso ya cambia totalmente el enfoque terapéutico y evidencia que sí se debe hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque
La gran mayoría va a disminuir de tamaño, pero como es nódulo sólido, se debe tener más cuidado y hay control del enfoque creció. Obviamente ya cambia totalmente el enfoque y ya se decide si se hace una broncoscopia, se hace una biopsia o se hace una biopsia por ecografía percutánea. En este caso, pues como de los bordes es más fácil por broncoscopia, pero eso ya es otro enfoque que más adelante les voy a explicar. Este es otro ejemplo en el cual se ven 3 imágenes del nódulo sólido. En este nódulo nunca creció. Con la imagen avanza en el tiempo, es una diferencia de 12 meses cada imagen. El nódulo nunca creció, permaneció en el tiempo y pues hay muchas causas que pueden generar este nódulo. Puede ser desde una calcificación por una tuberculosis o hasta una neoplasia en un estadio no avanzado. Entonces, lo importante es hacer un seguimiento y clasificar dependiendo del tamaño y la consistencia, ya sea sólida o semisólida, del nódulo. Ya como tal, pues esto se los dije como desde un enfoque preclínico. ¿Por qué? Porque era un screening. El paciente en el screening pues no tiene síntomas. Lo ideal en un paciente para el screening es que lo encontremos en un estadio subclínico. La clínica de cáncer de pulmón pues es poco específica. El 75% de los pacientes presenta tos, también puede presentar hemoptisis, dolor torácico y disnea. Sin embargo, la gran mayoría no presenta nada y por eso los diagnósticos son en estadios 3 y 4 y por eso la mortalidad es tan alta de estos cánceres. ¿Qué debemos hacer? Como estos pacientes, si no se hace un screening, generan la enfermedad en un estadio avanzado, el diagnóstico se hace por medio de la tomografía, como les he mostrado en las imágenes previamente. La tomografía es indispensable para generar el TNM. El TNM vamos a enfocarlo con los nódulos, la invasión del tumor a nivel del órgano principal y la metástasis, que es T de invasión del tumor a nivel del órgano principal, N de nódulos y M de metástasis. Esto sirve para un enfoque terapéutico, igual que la histopatología. La histopatología, toda neoplasia se le va a hacer histopatología, sea de pulmón, sea de cerebro, sea de cualquier tipo, se va a hacer histopatología, pues para subdividir esa clasificación y encontrar mutaciones genéticas que puedan permitir un target terapéutico con inmunoterapia. Esta es la clasificación del TNM. Esto no se aprende, eso se hacen con calculadoras virtuales y bueno. La gráfica derecha identifica el estadio. El estadio va a ser dependiendo del T, del N y del M. Importante que los estadios que son estadio 13 al estadio 0 no tienen metástasis. ¿Por qué? Porque si ven, las M son 0. Lo que es el estadio ya 4, el estadio 4 significa que tiene metástasis. Esta metástasis pues ya cambia totalmente el enfoque terapéutico y ya pasa a ser de un enfoque de ya sea una cirugía oncológica de un paciente de oncología clínica, ya entra a jugar ahí un rol importante lo que es cuidado paliativo. Pero pues esta es una charla de cáncer de pulmón y no vamos a hablar de un cuidado paliativo porque nos extenderíamos demasiado. Importante de esta es aprenderlo a clasificar en una tomografía. En la imagen A vemos que T1A es que el tumor mide menos de 1 centímetro. En la imagen B, que el tumor mide entre 1 y 2 centímetros. Y en la imagen C, vemos que el tumor ya va a ser más de 2 centímetros, pero no ha invadido ninguna estructura aledaña en este órgano. Entonces lo clasificaríamos como T1A, T1B, T1C. En esta vemos que está T2A. El T2A mide más de 3 centímetros, pero menos de 4. Y el T2P mide más de 4 centímetros, pero menos de 5 centímetros. No hay una invasión aledaña en estructuras del pulmón o del órgano. En este ya va a ser un T3.
El T3 mide más de 5 centímetros. En este caso, no sobrepasa los 7 centímetros, pero se puede ver cierta invasión, no por completo, a estructuras aledañas al pulmón, al tumor, perdón. En el T4 ya mide más de 7 centímetros y hay una invasión a estructuras aledañas al tumor. Como vemos, pues prácticamente está cogiendo el callado de la aorta, ya hay una invasión a nivel pleural, o sea, este paciente, la clasificación T4 se entiende, y en este estadio, pues, es muy probable que este paciente ya tenga metástasis de distancia, que este paciente ya tenga una invasión a nivel de nódulos mediastinales. En esta imagen es muy chévere porque vemos que en la imagen A hay una invasión a nivel del bronquio fuente derecho, y en la imagen B vemos que hay una invasión a nivel del broncofuente izquierdo y hay un derrame pleural. Este derrame pleural está con la P y la I. Pues, en inglés se traduciría como effusión pleural, pero pues es una mala traducción, es derrame pleural. Y la A va a ser el tumor con la invasión. Eso es un derrame pleural maligno. Están las proteínas del derrame pleural. Dependiendo de los criterios de Light, podemos pensar que es maligno, pero pues se sobreentiende que es un proceso neoplásico que va a dañar la membrana celular y va a producir esa extravasación de proteínas de líquido y se produce el derrame pleural. En esta imagen, la A va a ser una ventana pulmonar y la B una ventana para tejidos subcutáneos, en las cuales en la imagen A vemos que el tumor se encuentra en la base. Si ven la flecha, se ve en la base, se ve una invasión pleural y se ve un engrosamiento pleural. En este caso, se ve que el tumor está a nivel del pulmón, pero si no estuviese sobresaliendo en el pulmón, se podría hacer un diagnóstico diferencial con un mesotelioma. En la otra ventana, vemos que aparte de la invasión pleural, tiene cierta invasión diafragmática. Entonces, en este ya lo clasificaríamos como T4. Y sin duda alguna es muy probable que tenga una invasión a nivel de nódulos pulmonares, nódulos mediastinales y nódulos a nivel de la región cervical, a nivel de la región axilar. En este vamos a clasificar las metástasis. ¿Por qué? Porque las metástasis van a ser M1A, M1B y M1C. M1A va a ser una metástasis a nivel del mismo órgano. Es decir, hay un proceso neoplásico en el pulmón y se extiende a otra parte del mismo pulmón. En el M1B, va a haber una metástasis a distancia a otro órgano, pero solo un órgano. Y en el M1C va a haber metástasis a múltiples órganos. Las metástasis más comunes del cáncer de pulmón va a ser a suprarrenal, va a ser a hueso y va a ser a cerebro. En este vemos una metástasis a nivel de hígado y a nivel de glándula suprarrenal. Hígado va a ser la flecha blanca y suprarrenal va a ser la flecha negra. El tratamiento, como les dije, era dependiendo del estadio. El estadio se va a dividir en esta gráfica. Lo voy a simplificar. Entonces, lo importante en esto es estadio 1 y estadio 2. Estos pacientes siempre tienen que llegar con la tomografía, aparte de la que se hizo el diagnóstico, que sería una tomografía de tórax. Se va a hacer una tomografía para ver que no haya extensión y pues para poderlo clasificar dentro de un T, dentro de un N y dentro de un M. ¿Okay? Se debe hacer la tomografía de tórax, tomografía de abdomen, se puede hacer una tomografía o una resonancia, depende de la disponibilidad de cerebro. Estas tomografías deben ir sí o sí con contraste para ver el realce de los nódulos. Se puede hacer una ecografía, pero pues la tomografía
suple esa necesidad, se va a hacer un cribado en estos pacientes sí o sí de cualquier enfermedad cardiovascular. Se puede hacer un electro, ¿por qué? Porque en los tratamientos oncológicos, una de las principales lesiones o efectos adversos de estos tratamientos es la cardiotoxicidad. Entonces, estadio 1, estadio 2, sí o sí se va a hacer ese enfoque diagnóstico para evidenciar el TNM. En esta gráfica, como vemos, dependiendo del TNM, si el TNM arroja una lesión a nivel del pulmón y lesiones a nivel mediastinales, es decir, no tenemos que clasificarlo como ya en un estadio avanzado, pero si este no tiene una lesión de nódulos, tenemos que ver. Si no tiene lesión de nódulos, es muy importante que este paciente sea tratado por cirugía oncológica. ¿Por qué? Porque las neoplasias de pulmón en estadios tempranos se curan, tienen una residuidad muy baja. ¿Por qué? Porque si se estripa totalmente este proceso maligno, o sea, es una resección total, se hace un vaciado de ganglios, estos pacientes tienen una sobrevida muy alta. En estadios 1 y 2, en estadios 1 y 2, como ya habíamos visto, no tiene un N relevante, no tiene un N, es decir, no tiene nódulos a nivel mediastinal. Si no tiene nódulos a nivel mediastinal, no tiene nódulos en otra parte, porque el primer drenaje del pulmón va a ir a mediastino, va a ir a ganglios cervicales y a ganglios axilares. Entonces, en este caso, la terapia va a ser cirugía. Estadios más avanzados, en el estadio de los que son estadios 2B o 3, ya cambia la cosa. En estadio 2B o 3, toca evidenciar si no es un tumor del sustos o un tumor de Pancoast. No sé si se acuerdan que es una neoplasia que se da en los lóbulos pulmonares superiores y se da a nivel del sulcus o la curvatura que se da en esas ápices pulmonares. Aquí es importante especificar si el paciente tiene o no metástasis, porque si el paciente tiene metástasis, cambia totalmente el target terapéutico, el enfoque terapéutico. Si el paciente no tiene metástasis, pero ya está en un estadio 2B o 3, se hace. Si tiene la capacidad de hacer una resección total del tumor, se reseca. Si no tiene la capacidad de una resección total, se hace quimioterapia neoadyuvante, y neoadyuvante significa que va a disminuir el tamaño del tumor para poderlo resecar. Si no se puede, se inicia con la resección previo a una agente quimioterapia. Si se puede resecar, se reseca. En estos estadios sí o sí el paciente debe continuar con quimioterapia o radioterapia posterior a la resección. Como les dije, el tumor de Pancoast va a ser un proceso neoplásico principalmente de cáncer no microcítico, es decir, de célula no pequeña, de adenocarcinoma o carcinoma escamocelular, que se da en la región superior o región del suscus del ápice pulmonar. Importante de este, que puede producir síndrome de Horner, puede producir un edema generalizado de miembros superiores y puede producir una invasión a nivel de flejo cervical que va a producir una disminución en la musculatura pues, de estos miembros superiores, pues compromete como tal la funcionalidad del paciente. Aquí vemos una tomografía y un PET scan en los cuales se ve el proceso neoplásico a nivel del ápice pulmonar derecho. Y vemos como hay una hipercaptación en la imagen B, la figura 4. Esto se da en el suscus y puede producir una invasión a nivel del flejo cervical, lo que produce ya sea el síndrome de Horner. También hace una invasión a nivel linfático, a nivel de drenaje linfático, produce edema y se disminuye la inervación. El paciente va a perder funcionalidad a nivel de sus miembros superiores y se compromete como tal el estilo de vida del paciente. En esta vemos ya en los estadios avanzados. Un estadio avanzado va a ser 3A, 3
B y en estadios 4, en los cuales, como les dije al comienzo del TNM, en estos ya va a haber una metástasis. Ya en estos estadios de metástasis, pues las no se creen que sea a cerebro de abuso o a cualquier otra. Entonces, en este caso, ya va a ser calidad de vida al paciente. En estadios avanzados, los tratamientos oncológicos y paliativos lo que intentan es calidad de vida al paciente, porque ya no va a ser un tratamiento curativo con un estadio 1 o un estadio 2, que la resección más quimioterapia e inmunoterapia hace que el paciente o tenga una sobrevida de 10 años o muera de otra cosa, porque pues, estos pacientes son de 70, 80 años. Ya en estadios 3A, estadios 4, cambia la cosa. Y más si el paciente es comórbido, si tiene 70 años, hay que enfocarnos a la calidad del paciente. Estos tratamientos oncológicos evitan que el paciente muera de hambre, que el paciente muera de dolor o que el paciente muera de disnea o de ahogo. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque no va a haber una curación como tal. Entonces se hace un tratamiento multimodal con oncología, con cuidado paliativo, ya sea de quimioterapia, de radioterapia y de inmunoterapia. ¿Por qué? Porque la cirugía aquí no se contempla en los estadios 3A, en los estadios 4. Esto es lo mismo, estadios 3A, 3B, 4, la cirugía no se contempla. En el dado caso que la cirugía tuviese un lugar en estos pacientes, es para disminuir síntomas, ya sea que el paciente tenga un síndrome de vena cava superior o el paciente tenga una invasión a nivel esofágica, no tenga disfagia. Ya estas cirugías son para controlar síntomas y mejorar calidad de vida del paciente. En estos estadios, la curación hasta el momento, o sea, hasta el día de hoy, la medicina todavía no ha avanzado en estos estadios. Esta gráfica vemos una de las principales manifestaciones que se da cuando hay estadios avanzados, cuando hay una gran invasión a nivel del pulmón, que es el derrame pleural. Aquí lo clasifican como un derrame pleural benigno y maligno. Los derrames pleurales en procesos neoplásicos van a ser malignos. ¿Por qué? Porque pues, este derrame pleural, si se da, se va a repetir. Se va a repetir porque la invasión a nivel de ese parénquima pulmonar ya está generando una ruptura de las membranas basales de los neumocitos, de esa pared vascular que se presenta en la membrana alveolo-capilar, y nadie va a parar ese derrame pleural. Estos derrames pleurales se tratan con pleurodesis y nunca se ponen un tubo para drenaje, porque si le ponen un tubo, nadie le puede volver a quitar ese tubo. ¿Por qué? Porque le ponen el tubo y el paciente está haciendo el derrame, es porque tiene el cáncer y nadie le puede quitar el cáncer. Entonces, los tubos ahí, no son tan también indicados. Eso se hace en pleurodesis. Como les dije, las principales metástasis de estos tumores de pulmón son a cerebro, zona hueso y zona suprarrenal. Metástasis, lo que es a cerebro, se controla los síntomas, más no de una manera para curación. Se controlan los síntomas con radioterapia, con el fin de disminuir ese efecto de masa que podría estar haciendo una metástasis a cerebro. Estos pacientes se presentan con hemiplegia del lado contralateral en que se encuentra la masa, con sudoración excesiva, con síntomas neurológicos característicos de un efecto de masa a nivel eh, de cualquier hemisferio. Esta va a ser los pacientes que se encuentran una sobrevida, es decir, un paciente que tuvo en un estadio 1 o 2, se le hizo una resección del proceso neoplásico. Tuvo una sobrevida. Estos pacientes deben seguir en un estricto seguimiento por oncología clínica
cada 6 meses hacerse su tomografía de tórax, de abdomen, para ver que no haya una recidiva de esta enfermedad. Se hacen seguimientos, en Colombia se hace seguimiento durante 5 años, cada 6 meses, y ya al cumplir los 5 años se hace cada año. Pues esto va a depender también de los factores de riesgo que tenga el paciente y muchas otras comorbilidades que puedan impedir o no la realización de estos seguimientos, pero se debe hacer un seguimiento en estadio 1 y 2, que se hizo una resección. Es decir, que se hizo, entre comillas, la curación del paciente, porque estos pacientes pueden tener recidivas. Ya en los que son estadios 3, estadios 4, como les dije, no hay un enfoque para un paciente en estadio 3, en estadio 3B, en estadio 4 de curación. En estos pacientes se debe dar un seguimiento con el fin de mejorar la calidad del paciente con oncología, con cuidado paliativo. En estos pacientes, ¿por qué se hace quimioterapia? Porque lo ideal es que esa metástasis no vaya a causar, como les dije, que el paciente muera de dolor, el paciente muera de hambre o el paciente muera de disnea o de una asfixia. ¿Por qué? Porque puede morir del dolor, porque este tipo de tumor hace metástasis óseas. Las metástasis óseas producen fracturas malignas o patológicas. ¿Qué hace el agente quimioterapéutico en un paciente con un estadio 4? Pues evitar que haya esas fracturas patológicas. ¿Por qué? Porque la quimioterapia va a hacer regresión de ese proceso neoplásico como metástasis en hueso. Claro, los agentes quimioterapéuticos tienen ciertos ciclos. ¿Por qué? Porque no se le puede dar a un paciente quimioterapia por toda la vida. Se hacen ciertos ciclos, se cumplen esos ciclos. Después de un agente quimioterapéutico en un estadio 4, se pasa a una inmunoterapia, y la inmunoterapia sí aumenta la posibilidad de seguir ese paciente tratándolo. Pero estos tipos de neoplasias en estadio 4 ya son con un enfoque de no curación. Aquí es importante porque, como les comentaba al comienzo de la presentación, en la actualidad la inmunoterapia juega un papel muy importante en los tratamientos oncológicos. En estos son en estadios 4, en los cuales no se ha encontrado una aberración, una mutación genética específica del cáncer de pulmón, en los cuales está el PDL1, que se expresa menos del 50%, y es un cáncer no microcítico o de célula no pequeña. Se debe hacer sí o sí un tratamiento quimioterapéutico, no una inmunoterapia. ¿Okay? Si se expresa el PDL1, que como les dije al comienzo de la presentación, era el receptor de muerte celular programada tipo 1 que está en las células tumorales o en los linfocitos. Si se expresa más del 50% por inmunohistoquímica y por todo lo que manda un enfoque diagnóstico con la histopatología, se debe dar un tratamiento con pembrolizumab. ¿Por qué? Porque este va a inhibir a nivel de la célula tumoral ese receptor. Si se inhibe ese receptor, la célula ya no tiene la ventaja de una angiogénesis, de una mitosis acelerada, de un proceso autocrino en el cual se potencia la angiogénesis y se potencia la mitosis, y pues esa célula muere con la inmunoterapia, que es en el cual se expresa el PDL1 más del 50% con pembrolizumab. ¿Ok? Esta es la importancia de la inmunoterapia. Puse esta presentación con el fin de la inmunoterapia en la actualidad genera un enfoque terapéutico y aumenta la sobrevida de los pacientes en estadios avanzados, en estadios 4. Aumenta la sobrevida. Sin embargo, estos pacientes bajo estos tratamientos no son con el fin de curarlos, son con el fin de aumentar la sobrevida con calidad de vida del paciente. Ya cuando hay una mutación genética detectada, ya sea ALK, en el cual hay una translocación, hay una translocación del gen ROS, hay una mutación a nivel del factor de crecimiento epitelial o de BRAF, van a cambiar los enfoques de inmunoterapia. Entonces,
Traslocación de ALK se da un agente inmunoterapéutico. Traslocación de ROS se da otro agente inmunoterapéutico. Entonces la inmunoterapia es indispensable en estos tratamientos oncológicos en estadios avanzados. Las metástasis se dan a cerebro de cáncer de pulmón, las principales. Repito, se puede dar a cualquier órgano. Metástasis, las características de la neoplasia maligna son las metástasis. Las metástasis se dan ya sea a cerebro, ya sea a suprarrenal, las principales, y a hueso. En esta vemos una gamografía ósea. Los punticos negros, se va a hacer una hipercaptación, es decir, que hay un proceso hipermetabólico en esos puntos negros, pues quiere decir que hay un proceso neoplásico en esta gamografía. Las metástasis a cerebro de cáncer de pulmón, ya sea por una angiogénesis aumentada, que hace que haya una extravasación de esas células malignas a tejido conjuntivo, a vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos se va pues por la circulación, llega a nivel de la masa encefálica, y por la masa encefálica hace una extravasación a tejido encefálico, y pues se produce como tal la metástasis. Estas son las principales mutaciones que se dan en el cáncer de pulmón no microcítico con metástasis a cerebro, que es el de factor de crecimiento epitelial y el CARRAS. Es decir, pacientes que tengan esa mutación deben generarse un seguimiento a nivel de una posible metástasis a cerebro. Eso es esa es una de las principales utilidades en la actualidad de conocer estas mutaciones. Si se conocen estas mutaciones genéticas, se conoce que hay unas estrategias terapéuticas por medio de inmunoterapia, y se conoce cómo va a ser ese curso natural de la enfermedad. Como a manera de conclusión, qué pena extenderme tanto, pero es que este tema es complejo. Es importante saber que pues, la principal neoplasia que encontramos en la actualidad es el no microcítico, un adenocarcinoma. El screening es indispensable en la atención primaria de los pacientes. Se preguntarán por qué no puse ninguna radiografía, pues porque una masa que se da en una radiografía puede ser un absceso, puede ser un tuberculoma o puede ser una neoplasia, es decir, se genera un diagnóstico de un posible proceso neoplásico en una radiografía, sí o sí hay que pedir una tomografía. Entonces, por eso puse tantas tomografías. ¿Por qué? Porque se diagnostica con tomografía, diagnóstico radiológico, y se hace una clasificación para el enfoque terapéutico con el TNM, con la radiografía. Hay que también tipificar con los factores de riesgo que tenga para clasificarlo en un bajo o alto riesgo. Como dijimos, acuérdense que el screening disminuye la mortalidad en un 20% y en un 25% según los británicos, en un 20% según los americanos. En pacientes con alto riesgo, es decir, fumadores pesados más de 30 paquetes años, pacientes de 55 a 75 años. ¿Sí? El TNM es indispensable para el enfoque terapéutico y el manejo, ya sea multidisciplinario, en estadios tempranos, estadios 1 y 2, cirugía oncológica, oncología clínica, porque en estadios 2 pues, se complementa esa resección del tumor con quimioterapia. En estadios 1 la resección del tumor ya da por terminada ese manejo, porque hay una curación como tal. En estadio 2 ya hay cierto compromiso nodular, entonces se debe complementar la resección con quimioterapia o radioterapia, dependiendo de qué sensibilidad tenga este agente neoplásico para la quimio o para la radioterapia. Ya lo que es la oncoradiología con radioterapia y cuidado paliativo en estadios avanzados con oncología clínica, relacionados con inmunoterapia, con cirugías para mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque en estadio 4, con metástasis a hueso, a cerebro, a suprarrenal, con una región ganglionar mediastinal totalmente invadida, pues nadie lo va a curar. Se debe generar un tratamiento quimio, inmunoterapia, radioterapia para mejorar la calidad de vida del paciente, y pues obviamente controlar el dolor, evitar que muera de dolor, que muera de hambre,
o que muera ahogado. Y eso era todo. No sé si tienen alguna duda.